un pequeño paréntesis, estimados amigos. Quiero invitarlos a nuestro seminario intensivo sobre impuesto a las ganancias obtenidas en la Bolsa de Valores de Lima y Bolsa de Valores extranjeras, y cómo declarar el impuesto paso a paso. Este seminario ya lo estamos dictando por quinta vez desde el año pasado, y es un seminario que tiene la finalidad y el objetivo de que todo inversor pueda conocer como una cultura tributaria de impuestos las incidencias que van a tener de cualquier operación que tengan, tanto en la bolsa local como bolsa extranjera. Y lo más importante es cómo declararlo esto paso a paso, ¿no? Se hace una simulación real en el formulario de la declaración anual del impuesto a la renta, donde van a poder ustedes ubicar casilla por casilla los impuestos que tienen que pagar, cómo calcularlos, cómo identificar las operaciones que tendrían que declarar, en qué declararlas y hasta presentarlas totalmente, ¿sí? Este seminario no solamente va a contar con ello, sino que adicionalmente les vamos a brindar varias plantillas de Excel para que puedan calcular el tema de los impuestos. También van a poder calcular el tema de los intereses correspondientes si es que se tuviera que regularizar algún tipo de operación que hayan tenido de ejercicios anteriores. También vamos a hablar de ello, cómo regularizar ello y cómo reducir al máximo cualquier tipo de multa que se pueda llegar a pagar. Y luego del seminario se va a habilitar un grupo privado y exclusivo donde vamos a tenerlo abierto hasta el último día de la declaración anual del impuesto a la renta, para que todos los que han llevado el curso puedan hacer cualquier tipo de pregunta que se les suscite, producto de los días que va a estar declarando o de los días o de cualquier otra operación que resulte durante esos días que ya se avecinan para declarar, ¿no? El seminario va a estar dictado íntegramente por mi persona. Es el próximo sábado, desde las 7 hasta las 10 de la noche. Hacemos 1 hora y media de lo que viene a ser conceptos tributarios, operaciones e incidencias sobre todas las operaciones que tengan vinculación con la tributación en el país. Y luego de ello, en la otra hora y media, hacemos la declaración en vivo, que queda grabado todo esto durante un periodo de 3 meses para que ustedes puedan realizar paso a paso, luego con el video, su declaración propiamente, ¿no? Y ya eso tiene una vigencia de 3 meses para que ustedes puedan estar repasándolo. El curso es dictado por mi persona, como lo comenté inicialmente. Soy ex asesor de SUNAT y actualmente me desempeño como asesor de tributos en el Tribunal Fiscal en el Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces, y también soy inversor. Entonces, producto de ello me ha ayudado a que pueda, en este caso, resumir o de alguna manera traducir todas estas operaciones o esta temática jurídica un tanto compleja al simple entender de cualquier ciudadano de a pie, ¿no? Que esa es la finalidad del curso, para que todos puedan realizarlo. Entonces, cualquier consulta sobre ello, les voy a dejar al finalizar del curso, del seminario, el link y el banner para que ustedes puedan realizar cualquier tipo de consulta. Bien. Entonces, continuando con nuestras preguntas frecuentes, vamos a la pregunta frecuente número 9. Un inversor nos pregunta, ¿cuáles son los requisitos para estar exonerado del impuesto en las acciones extranjeras en el mercado bursátil? Bueno, en este caso, recordemos que la exoneración de los impuestos respecto de la presencia bursátil va a depender de determinados requisitos que establece la norma, porque la norma ha establecido que para que una acción goce de presencia bursátil tiene que cumplir determinados requisitos y determinados números de transacciones que se realicen sobre esa empresa en determinados días, para que luego, sacando un promedio matemático, determinen cuáles son esas empresas que sí gozarían de la presencia bursátil. Pero nosotros no vamos a realizar ello. Esto es únicamente para verificar si la acción que nosotros estamos vendiendo goza de presencia bursátil y consecuentemente no estemos obligados a realizar el pago del impuesto. Únicamente tenemos que ingresar a la página de la Bolsa de Valores de Lima, ubicar nuestro boletín diario y verificar si la empresa al día de la venta que hemos realizado estaría exonerada o estaría gozando de presencia bursátil, en cuyo caso no estaríamos obligados a realizar el pago del impuesto. Ahora, únicamente, la única forma por la cual nos podemos escapar del pago del impuesto es por la presencia bursátil
respecto de la venta de acciones realizadas a través de la Bolsa de Valores de Lima. Esa es la única forma, pero del extranjero, ganancias por inversión con brokers internacionales en el extranjero, de ninguna manera. Todas van a venir al país y todas van a tener que ser adicionadas a nuestras rentas de cuarta y quinta categoría por renta de fuente extranjera. No hay ninguna forma de escaparnos de ello. Inclusive, si tú realizas una venta a través de tu broker internacional, por Interactive Brokers, realizas una venta el día de hoy que ha realizado una operación de day trade o realizas swing trading o lo que fuera, el día que tú ya estás realizando esa venta, automáticamente ya ha nacido la obligación de que eso se tenga que declarar esa ganancia al finalizar el año, independientemente de que el dinero se quede en tu broker allá en Estados Unidos y tú lo sigas reinvirtiendo y estando o comprando unas nuevas acciones con ese dinero que has ganado. Entonces, así tú no lo traigas, igual nace la obligación de ya pagar el impuesto. Igual en Perú, estoy en Renta 4, en Seminario, en Diviso o en cualquiera de los brokers que se encuentran dentro de la Bolsa de Valores de Lima. Así yo no retire el dinero a mis cuentas bancarias, el dinero está depositado en mi cuenta de la SAP por la ganancia que he tenido de esa venta, y automáticamente al año siguiente estoy obligado a realizar la declaración del impuesto a la renta por esas acciones. Bien, entonces hasta ahí vamos con la pregunta número 9, que ustedes mismos la han dejado el día de hoy. Ahora pasamos a la pregunta número 10. Esto también es una pregunta muy frecuente para los inversores que invierten en el extranjero con sus brokers internacionales. Si pueden usar las comisiones cobradas por el broker. Son dos preguntas, ¿no? Si puede utilizar las comisiones cobradas por su broker, y dos, si el withholding tax para pagar menos impuestos, o sea, lo que le han retenido el extranjero, sirve acá en el país. Vamos a verlo por partes. Entonces, cuando algunos inversores invierten en el extranjero, algunas plataformas, en determinados tipos de plataformas, realizan algunos tipos de comisiones. Cobra comisión por compra, comisión por venta o comisión para realizar algún tipo de operación bursátil. Entonces, esas comisiones, de acuerdo a la ley del impuesto a la renta, sí van a ser consideradas para que tú determines tu costo o tu costo de compra. A tu costo de compra que tú has tenido determinadas acciones en el Estados Unidos, tú le vas a sumar esas comisiones que van a formar parte de tu costo de compra, y eso le vas a restar evidentemente a la venta, que también va a tener sus respectivas comisiones. Entonces, sí vas a poder utilizarlas o considerarlas tú para poder determinar cuánto es lo que has ganado en el extranjero. Es decir, es venta menos compra, pero en ambas la norma nos indica que pueden considerarse todas aquellas operaciones o gastos necesarios que se han necesitado para obtener esa ganancia en el extranjero, que es renta de fuente extranjera. Entonces, en la medida que han sido gastos vinculados y necesarios para que tú hayas realizado esa ganancia por esa operación en el extranjero, sí vas a poder considerarlo para poder realizar o determinar tu ganancia por esa compra. Ahora bien, la segunda parte de esta pregunta número 10, ¿y cómo hacemos con la retención del impuesto? ¿La podemos utilizar para pagar menos impuestos? Pues sí, sí la podemos utilizar como lo mencionamos anteriormente. ¿Y cómo lo utilizamos? A través de un cálculo matemático que se denomina cálculo de la tasa media, que es un cálculo matemático que se realiza y se determina ahí del importe que tú has pagado en el extranjero. Ese importe, una parte lo puedes traer y también dentro de la misma declaración anual tú vas a poder deducirla, ¿sí? Entonces eso es importante. Esa parte de cómo realizar todo este tipo de operaciones, este tipo de hacks tributarios para realizar o pagar menos impuestos o utilizar todo lo que nos retiene en el extranjero, todo eso lo vamos a hablar en nuestro curso, detallado paso a paso, para que no puedas tú como inversor perder ninguna oportunidad de rentabilizar aún teniendo SUNAT al lado tuyo, ¿no? Entonces, no se olviden de ello. Bien, ahora vamos a nuestra pregunta número 11. Recordemos que son 16 preguntas que ustedes mismos las han desarrollado. Espero que les esté gustando este tipo de preguntas porque son preguntas
que son del día a día y conocerlas o conocerlas a fondo nos ayuda a tener mayor planeamiento tributario respecto de lo que vamos a hacer. Entonces, nuestra pregunta número 11, otro inversor pregunta, cuando le pagan los dividendos las empresas nacionales, ¿cuánto tiempo tiene para declarar el impuesto? Entonces, como si bien sabemos, también hay inversores que invierten en la BBL y les gustan las empresas dividenderas. Entonces, muchas veces les pagan y tienen la duda si tienen que declarar. Entonces, la respuesta en este caso es que los dividendos por empresas nacionales, tú no tienes que realizar la declaración. ¿Por qué? Porque cuando la empresa nacional, me refiero a empresa peruana nacional, te va a pagar el dividendo, como Aceros Arequipa, Sider Perú, Cerro Verde, te van a realizar el pago del impuesto al momento que te paguen, ellos te van a retener el 5%. ¿Por qué? Porque es el 5% la tasa de dividendo. Esa tasa está desde el 2017 hasta el día de hoy. Hacia atrás ha habido una tasa del 6.8 y hacia atrás, más atrás del 2014, estaba la tasa del 4.1, pero actualmente la tasa por dividendos es el 5% del valor del dividendo que te vayan a pagar. Cuando la empresa te va a pagar el dividendo, te retiene el 5% y te deposita el restante. Entonces, tú tienes que saber que ya te retuvieron, no tienes que declarar. Eso que te ha retenido la empresa lo va a realizar una declaración dentro del mes que te declaró, lo va a realizar a SUNAT y a SUNAT le va a comunicar que a ti te realizó esa retención correspondiente y lo declara a tu nombre. Tú ya no tienes que declarar absolutamente nada. ¿Y tú cómo puedes estar seguro de eso? La ley del impuesto a la renta le obliga a esta empresa, Cerro Verde, Sider Perú, Aceros Arequipa, cualquier empresa peruana, a que antes del vencimiento del plazo para declarar anualmente tu impuesto, que sería entre marzo y abril de este año, le obliga a que te comunique a ti tu certificado de retención. Es decir, ellos te tienen que notificar o tú mismo puedes comunicarte a través de las relaciones con el inversor de las páginas de estas empresas. Tú puedes comunicarte con ellos para pedirle tu certificado de retención. Y vas a ver que cuando te lo entreguen, tú vas a ver el porcentaje que te ha retenido y que tiene que calzar con ese 5%. Entonces, no lo vas a tener que declarar en ese momento únicamente porque ya te retienen. Únicamente cuando presentes la declaración anual, ahí más bien en la parte informativa donde se llenan los ingresos referidos a los ingresos exonerados que comentábamos hace un momento que también tienen que declararse, ahí es donde vas a tener que llenar en una casilla lo que te has ganado por dividendos en el año, pero solo para manera informativa, no para realizar o para determinar un pago de un impuesto por una ganancia, porque eso ya te lo han retenido en su momento. ¿Sí? Entonces, eso es muy importante conocerlo. Entonces, tenemos tiempo para declarar los dividendos por empresas peruanas, absolutamente no hay ningún plazo porque te van a retener y únicamente al finalizar el año tienes que declararlo ello en la casilla correspondiente, como lo hemos indicado. Esa parte también de esto de declarar lo que les indicamos de los ingresos exonerados, también el tema de cómo declarar estos dividendos o declarar la parte de tus ganancias que no están sujetas al pago del impuesto. Has invertido tú, por ejemplo, o como inversor tienes plazo fijo, ya has tenido ingresos por depósitos a plazo fijo. Los ingresos por depósitos a plazo fijo, un dato curioso tributario, están exonerados del impuesto a la renta por la misma ley. No están sujetos al pago del impuesto, están inafectos. Pero ellos sí tienes que declararlo también informativamente, tanto así como la venta, las ganancias por presencia bursátil, también tienes que presentarlo dentro de tu declaración anual, para que de esa manera también comuniques a SUNAT que si bien en este caso no has tenido tú, no has tenido obligado a pagar el impuesto por esa ganancia, sí lo declaras porque ayuda a incrementar tu patrimonio como persona referente a SUNAT y que hace un momento lo comentamos, con el cual en algún momento futuro tú vas a realizar un desembolso correspondiente y tiene que estar guardando relación con los ingresos que tú has declarado, ¿sí? Entonces, eso, todo ello lo vemos también en el curso, como lo hemos explicado hace un momento. Bien, amigos, sigamos con nuestras preguntas frecuentes. Ahora, nuestra pregunta número 12. Otro inversor nos está preguntando lo siguiente. ¿Cómo declaro los impuestos de inversiones realizadas en la Bolsa de Estados Unidos, tanto la ganancia, la pérdida, los dividendos
Y en el caso de dividendos, el broker me hace una retención de impuestos aproximada de 30%. ¿Esto es así? Bien, entonces, como lo indicamos hace un momento, nosotros no tenemos convenio de doble imposición con Estados Unidos. Entonces, como no tenemos convenio de doble imposición con Estados Unidos, cuando tú vas a tener esa ganancia por dividendos allá, Estados Unidos te va a retener porque corresponde o está realizando una ganancia dentro de su país. Y de acuerdo a su legislación tributaria corresponde que los que generan ingresos dentro de su legislación o su marco territorial estén obligados a pagar impuestos allá. Ahora, cuando tú vengas acá, también vas a tener que pagar impuestos de esos dividendos, los vas a tener que traer y los vas a agregar a tu renta de cuarta y de quinta categoría, como los hemos indicado. Y si es que tú has tenido pérdidas allá, como lo hemos señalado, tienes tú que en el extranjero, antes de traer tus rentas de fuente extranjera al país para que la declares, vas a sumar las ganancias versus las pérdidas, las vas a compensar entre ellas, y si sale un dato positivo, evidentemente podrás traerlo y declararlo ante SUNAT únicamente, ¿no? Ahora, el dato curioso es que esa retención que te han realizado allá en el extranjero, en Estados Unidos, por esos impuestos por dividendos, también lo puedes utilizar acá en el país, a través de la aplicación, como le dijimos, la tasa media, ¿no? Que es ese método matemático para poder utilizar ese impuesto que nos han hecho pagar en el extranjero y que, bueno, le vamos a sacar, no vamos a poder traer todo, pero a través de este método matemático, una parte sí vamos a poderlo traer para que nuestra declaración lo consignemos en un casillero correspondiente y reduzca la base imponible respecto a la cual se va a aplicar esa tasa progresiva que es del 8 al 30%, que ahora lo vamos a ver. ¿Sí? Entonces, esa tasa media que también estamos hablando en estos momentos y cómo agregarla para traerla, eso también nosotros lo desarrollamos en nuestro curso especializado de declaración en la Bolsa de Valores de Lima y extranjeras. Entonces, todo esto nosotros vas a poder aprenderlo en nuestro curso detalle a detalle para que no se te escape algún hack de estos para poder realizar una disminución en el pago de tus impuestos. Ahora, tenemos la pregunta número 13. ¿Tengo que traer dinero para recién estar obligado a pagar impuestos? Como lo indicamos hace un momento, muchos inversores están realizando sus inversiones constantemente en el extranjero. Entonces, envían su dinero a TD Ameritrade y están ahí realizando ventas, operaciones constantemente. Hay unos que realizan operaciones todos los días y ingresa el dinero a la cuenta, se queda ahí un tiempo, ingresa a la cuenta y automáticamente a las horas o al día siguiente están realizando otras compras de acciones y así sucesivamente los que hacen day trading o swing trading o los que realizan venta de acciones a mediano plazo, ¿no? Entonces, se está quedando allá el dinero en el broker internacional. Entonces, nunca lo estoy trayendo acá al país. Hasta que está allá, durante todo ese tiempo que está allá, SUNAT aún no te va a detectar porque no hay, en este caso, una forma en que te detecte. Pero en el momento que tú quieras traer ese monto, va a ingresar un monto al país y va a marcar el ITF por movimiento de fondeo del exterior. Y ahí es donde SUNAT va a detectar que hay un importe que está ingresando y lo va a comparar versus todas las salidas que tú has tenido de ingresos fuera del exterior y ahí va a determinar que probablemente sea una ganancia que estés obligado a declarar, ¿no? Entonces, en la medida que aún así tú no traigas ese dinero, pero estás realizando las operaciones fuera del extranjero, sí estás obligado a realizar esa declaración anual dentro del impuesto a la renta por ese año. Porque recuerden que la declaración anual, en este caso, o la ganancia de capital que se realiza por una venta de unas acciones no se declara en cualquier momento, existen años. Entonces yo lo que he ganado en el año 2018 no lo puedo declarar en el 2022, porque si las ventas se dieron en el 2018, tengo que ir al 2018 y ahí presentar esas ganancias. Y si es que he declarado ya mi declaración o la presenté en el 2018 y omití registrar esos ingresos por esas ventas de acciones que tuve en su momento, no las registré, entonces voy a tener que regresar al pasado, al 2018, reabrir ese formulario y realizar una declaración rectificatoria para realizar el aumento de los ingresos por esos importes que tuve del extranjero y no los declaré, para que esté en el año que corresponde. Igual, las pérdidas. Hablamos que las pérdidas de rentas de fuente extranjera se compensan con las ganancias en el año. Entonces, si yo tengo pérdidas del año 2022, que se han realizado el año pasado, se utilizan solamente en el 2022.
si este año 2023, que ya estamos otro año, yo tengo ganancias y por ahí quiero deducir las pérdidas de 2022 en 2023, no puedo, porque se realizan dentro del año. Para efectos tributarios, tienen que recordar que su ejercicio gravable, como lo denomina SUNAT, desde el 1 de enero al 31 de diciembre de cada año. Entonces, durante ese intervalo de tiempo, todas las operaciones que yo he tenido, tanto de compra como de venta, pertenecen a ese ejercicio y a ese año y deben tributarse. Tanto las pérdidas como las ganancias se amarran a ese año. ¿Sí? Bien, vamos con nuestra pregunta número 14. Impuestos del 8 al 30% por bolsa extranjera. Sí, esa es una pregunta también muy recurrente entre los inversores. Entonces, como les indicábamos, siempre que ustedes van a tener renta de fuente extranjera generada en el exterior, van a tener las que traer, ¿no? Y la van a sumar sus rentas de cuarta y de quinta categoría por los brokers internacionales. Y cuando tú vas a sumarlo a tu renta de cuarta y de quinta categoría, primero determinas cuarta y quinta y sale un monto. Y de ahí cuando tú le vas a agregar la renta de fuente extranjera, por ingresos de fuente extranjera, va a salir otro monto ya final. Y ese monto final es al que se le aplica la tasa ya del impuesto a la renta. Y esa tasa es progresiva. Es decir, entre más ganes, va a aplicarse la tasa correspondiente, ¿sí? Vamos a ver acá un breve ejemplo para que puedan ver. Ya, por ejemplo, hablemos de este año, para el año pasado, porque vamos a crear 2022, para hacer un pequeño símil. Entonces, por ejemplo, acá este es el impuesto, por así el impuesto que le ha salido calculado a esta persona. 122.000 porque ha invertido bastante dinero. Entonces, de ese 122.000, la norma indica que hasta las 5 UITs tú vas a pagar un 8%. Luego tienes un ingreso mayor de 5 UITs, o sea, ya de 5 a 20, y ya te va dando la segunda parte de un 14%. Y así sucesivamente. Entonces, la tasa progresiva es 8, 14, 17, 20 y 30%. Entonces, en la medida que yo determine este impuesto final, luego ya de sumar, van a ver acá, si verifican, esto es como un tipo de plantilla que también le vamos a explicar y la vamos a brindar en el seminario de impuesto a las bolsas. Acá la persona ha tenido ingresos por recibos por honorarios, luego ha tenido ingresos por planilla porque era un médico, y adicionalmente este importe de acá era porque invertía en bolsa peruana. Entonces, disculpen, en bolsas extranjeras, y eso es lo que le ha determinado pagar. Entonces, esa renta de fuente extranjera más la renta de trabajo, renta de fuente extranjera más la renta de trabajo, ya le da un importe final. Esta es la base respecto del cual ya se aplica la tasa porcentual para ver cuánto vamos a tener que pagar el impuesto. Entonces, se le aplica primero el 8, y luego por lo que el exceso del 8% por las 5 ITs, se le aplica el siguiente tramo y así sucesivamente. Es como entre más ganemos por rentas de trabajo más nuestra renta de fuente extranjera, mayor va a ser el importe que vamos a pagar. ¿Por qué? Porque la tasa que nos va a aplicar inicialmente SUNAT va a ser 8%. Pero si ya llegamos a un poco más de las 5 UIT, es decir, más de 23.000 soles en ganancia neta, producto de tu trabajo en el Perú por ser un médico que trabajas en el Estado y te estás en planilla, y aparte trabajas en la clínica, emites recibos por honorarios. Esos dos ingresos tienes. Y aparte, tus ingresos por inversiones únicamente en el extranjero te dan toda esta ganancia de impuestos y le vas a aplicar la tasa progresiva y al final te va a dar ya un impuesto calculado. Ahora, si ustedes pueden ver acá, en esta parte que ya es el resumen, este es el impuesto a la renta por pagar, más o menos 16.000 soles, más o menos casi 17.000 soles. Y si acá ustedes ven algo importante, un detalle, está escrito por impuesto a la renta de fuente extranjera. Esto es lo que le han descontado a esta persona en el extranjero por haber invertido en bolsas extranjeras y en determinados países, no solamente Estados Unidos, y le retuvieron porque esos países, como no hay doble imposición, le retuvieron. Entonces, parte de eso hemos aplicado la tasa media, que es esta pequeña fórmula de acá, que no es muy complicada porque ya luego la misma declaración lo hace, y hemos determinado de que todo lo que le han retenido en el extranjero, esta parte
yo lo estoy trayendo para utilizarlo a mi favor. Del impuesto que pagué en el extranjero, 901 soles estoy trayendo para yo utilizarlo a mi favor y termino pagando menos impuestos. ¿Ves? Entonces, si se dan cuenta, este tipo de hacks ayudan a que tú puedas utilizar legalmente y puedas pagar menos impuestos. Entonces, ¿cómo se tributa por la renta de fuente extranjera? Va a estar sujeta a estos porcentajes, sumados evidentemente a tus rentas de trabajo y cuánto hayas ganado. Entonces, si ganas más, evidentemente vas a pagar más. Si ganas menos, vas a pagar menos. ¿No? Esa es la ley de la tributación, la capacidad contributiva que habla la Constitución. Entre más ganas, tienes que pagar más. Bien, regresando a nuestras preguntas frecuentes, estamos en la pregunta número 14. Ahora vamos con la pregunta número 15. Vengo comprando acciones desde hace 5 años, he recibido dividendos, no he vendido todavía. ¿Cómo regularizaría mi situación? Pues como ya lo hemos señalado anteriormente, las acciones o la obligación de presentar la declaración anual únicamente se da cuando tú vendes, porque ahí nace la ganancia. Entonces, si tú has comprado hace 5 años y hasta ahora no vendes o no vas a vender en 10 años, en la medida que no vendas no vas a estar obligado a tributar. Únicamente cuando vendas de acá a 5 años o 6, 7 años en el 2030, en ese año vas a estar obligado a declarar en la declaración anual de ese año. Más bien, si has tenido dividendos, como lo hemos mencionado hace un rato, seguramente te han retenido. Entonces, únicamente pide a tu emisor o a tu retenedor, a la empresa, tu certificado de retención para que tú puedas tener tu constancia y eso lo declaras en tu declaración anual de manera informativa. Entonces, no hay mucho problema con ello. Entonces, no hay nada que regularizar porque no estabas obligado a presentar. Más bien, si es que hay personas que no han presentado sus declaraciones anuales de años pasados o de ejercicios anteriores, pueden regularizarlo. Existe un beneficio de una resolución de superintendencia, que es la 10-2019 SUNAT, que te permite regularizar la presentación de tus declaraciones de años anteriores sin ningún tipo de multa, pero hay que aprender a subsanarlo. Hay un procedimiento para subsanar ello y acogerte a mayor descuento de esa multa que es 100%, pero realizando un procedimiento específico. Eso también nosotros lo vamos a ver en el curso, cómo regularizar años anteriores, y si es que hay algo que se ha omitido por ahí, también vamos a ayudar o vamos a enseñar cómo poder subsanarlo, ¿no? Para tener todo conforme a la ley y conforme a SUNAT. ¿Por qué? Porque siempre tienen que recordar ustedes un principio. Existe un quiebre antes que SUNAT te detecte y después que SUNAT te detecte. No solo para tributación en bolsa, sino para tributación en general, ya sean de empresas, personas naturales, etc. Si tú subsanas antes que SUNAT te detecte, los porcentajes de descuentos que tú vas a obtener sobre las multas a pagar van a ser grandes. Es como si tuvieras una papeleta que has cometido una infracción y entre más rápido la subsanes, más rápido te van a realizar el descuento correspondiente o vas a tener un mayor descuento. Pero en la medida que pase el tiempo o ya es posterior a que SUNAT te haya detectado la infracción, el descuento o la gradualidad por esa multa que tengas que pagar va a reducir drásticamente y vas a tener que pagar una multa muy cara. O si tú te enteras muy tarde y no revisas tu buzón y tu clave SOL, te va a llegar el momento en que te puedan efectivamente determinar una multa, pero ya completa. Y las multas por declarar fuera de plazo es una UIT. Si tú no has presentado la declaración del 2021 que venció el año pasado, en 2022, y su unidad ya te detectó, te emitió una esquela a tu clave SOL y tú no te has olvidado de leerla, te has olvidado de subsanarla, ya tienes una UIT que serían 4.600 soles del año pasado. Entonces, imagínate, 4.600 soles, un inversor es realmente un costo hundido, ¿no? Y finalmente, nuestra última pregunta frecuente, la pregunta número 16, que nos ha comentado de inversores, que la venta de las acciones de la BBL que no tienen presencia bursátil es necesaria una declaración informativa. En este caso, nos indica que no tienen presencia bursátil. Ahora bien, esto es un punto importante. Si tú realizas venta de acciones a través de la Bolsa de Valores de Lima y que no tienen presencia bursátil, por ejemplo, Minera Corona, cuando tú vas a realizar la venta, Cavalli, al momento de liquidar la operación, te va a realizar el descuento del 5%. Tributación por venta de acciones locales es 5% de la ganancia. Entonces, ellos te van a retener. A diferencia, cuando se tratan de acciones de presencia bursátil, cuando te va a estar liquidando Cavalli, como ve presencia bursátil, no te va a retener absolutamente nada. Simplemente te liquida y te da la póliza. Pero tú tendrás que declararlo como ingresos
exonerados en tu declaración anual para que sustentes el incremento de tu patrimonio y no incurras en desbalance patrimonial. ¿Sí? Pero si se tratan de acciones que no tienen presencia bursátil, ahí Cavalli te va a realizar la retención correspondiente y ese importe que te ha realizado la declaración correspondiente Cavalli, eso más bien cuando tú realices tu declaración anual del impuesto a la renta, existe también una casilla informativa, no es una casilla informativa, sino es una casilla ya parte de la liquidación del impuesto, donde tú colocas cuánto es el impuesto retenido, pero dentro del país. Y dentro de esa declaración o ese casillero de la declaración anual, ya ese impuesto que te ha retenido se va a restar a lo que oportunamente tú vas a registrar por operaciones que se tengan que realizar en la bolsa de valores, ¿sí? Entonces, eso es las 16 preguntas más frecuentes que han escrito todos los inversores durante estos días que hemos estado sacando el seminario. Espero que les haya servido. Vamos a responder algunas preguntas más del chat que no las hayamos abordado de manera rápida para poder ver qué es lo que nos indican. Ya, a ver, en este caso, por ejemplo, en un momento, Luis Rodríguez Cortés nos indicó que el ITF es por más de 1.000 soles, pero si es por menos, sí tiene razón. Es por más de 1.000 soles, pero tienes que tener en cuenta que únicamente no se llega a determinar los ingresos por el ITF por más de 1.000 soles, sino que cada una de las operaciones que tú estás realizando está sumando un importe, y ese importe al final es reportado a SUNAT, tu IAP, tu PLIN, tu Luquita, absolutamente todas esas operaciones están siendo reportadas al sistema financiero, y ya desde hace un par de años, desde que la SBS ha dado una facultad a SUNAT, los bancos están reportando cada semestralmente operaciones que tú tengas en tus cuentas bancarias. Entonces, a tener en cuenta. Hay acá mi pregunta, un inversor, ¿qué pasa si es que hay un error en la declaración en ese punto? O sea, indica que, ¿qué pasó si tú te equivocaste en realizar tu declaración correspondiente de impuestos en algún momento? Es decir, tú declaraste años anteriores, pero declaraste mal o omitiste declarar ingresos. Pues ahí se tiene que realizar la regularización de eso, se tiene que realizar una rectificatoria y se tiene que realizar el pago del impuesto que no has pagado en ese momento. Tenemos que añadirle intereses, además de que hay una multa, pero si tú lo subsanas antes que SUNAT te detecte, vas a poder acogerte a una gradualidad. Dice, si se gana de una fuente extranjera estando en el Perú, ¿se puede hacer suspensión de cuarta y cuando declare anualmente recién pagar los tributos pendientes, cuál es la forma más efectiva? Bueno, en este caso no hay ninguna obligatoriedad para que realices la suspensión de cuarta, porque la suspensión de cuarta, recuérdalo, Gabriela, la suspensión de cuarta sirve para tus tributos respecto de aspectos de recibos por honorarios cuarta categoría. Entonces, independientemente que toda tu suspensión no tiene nada que ver con lo que tú vas a ganar por renta de fuente extranjera, porque es otro tipo de renta. Si bien la renta de fuente extranjera se suma a la renta de cuarta y de quinta categoría, pero es al final, y a la renta de segunda, en los casos específicos que hemos mencionado también al final, ello no significa que la renta de fuente extranjera se categoriza. No se categoriza, la renta de fuente extranjera es únicamente renta de fuente extranjera. Y si bien se suma a estos dos considerandos, es en determinados casos. Dice, si la SUNAT te muestra un tipo de cambio por día, ¿no sería mejor usar el tipo de cambio que muestra la SUNAT? En este caso no, tenemos que tomar el tipo de cambio de la SBS. Recuerden, tipo de cambio de la SBS. ¿Te refieres? A ver, otra pregunta. ¿Debo tributar si compro acciones, luego vendo y luego vuelvo a comprar más acciones? ¿Debo tributar? Y esa sí la contestamos. Recuerden que independientemente que no saques el dinero de tus brokers, si ya vendiste, en este caso, sí se va a realizar. David Valdés pregunta si el seminario de impuesto a las bolsas que vamos a realizar va a estar grabado. Sí va a estar grabado, David, tanto la parte teórica que vamos a hablar sobre todos estos temas, como la parte de cómo declarar paso a paso tu declaración. Entonces, cuando llegue el momento que tú tengas que realizar tu declaración, pones el video de la declaración y ves la página de SUNAT y vas a poderlo realizar paso a paso. Es decir, no vas a necesitar ningún otro tipo de asesoramiento tributario para que tú mismo puedas realizar esa declaración, y no solamente este año, sino todos los años, porque cuando ingresamos a bolsa y invertimos en bolsa, es mucho tiempo que vamos a estar en la bolsa, ¿no? Entonces hay que aprender a hacerlos por nosotros mismos.
A ver, otra pregunta que realizan. Mira, Ramiro nos indica, Ramiro Cáceres, yo consulté con un asesor final en el 2022, yo obtuve ganancias por Buenaventura con presencia bursátil y me dijo que no declarara impuestos. Bueno, no vas a declarar impuestos, Ramiro, como le indicamos, pero si al día que tú has realizado la venta de Buenaventura en ese 2022 gozaba con presencia bursátil de acuerdo al boletín de la Bolsa de Valores, esa ganancia no la vas a tener que declarar como pago de impuestos, pero sí vas a tener que declarar de manera informativa en la declaración anual para que tú sustentes el incremento de tu patrimonio producto de ganancias exoneradas y SUNAT luego no vaya a determinar un desbalance patrimonial a futuro, ¿sí? Acabamos dejando un poco el link para que podamos verlo. Bien, sigamos. Otra pregunta que han dejado, Samuel, si compro y vendo acciones en el extranjero a través de una cuenta BUS y una SAB local, ¿debo declarar y pagar en el extranjero o solo el impuesto SUNAT? Bueno, en este caso, Samuel, si tú estás realizando esa venta de acciones a través de una cuenta BUS, entiendo que entonces no estás pasando por Cavalli. Entonces, como no está pasando por Cavalli, entonces no estás teniendo tú no estás siendo tú pasible de una retención. ¿Por qué? Porque cuando tú realizas algún tipo de operación y se realiza a través de Cavalli, como que venta de Facebook, venta de Apple a través de Cavalli, Cavalli se da cuenta que tú estás generando renta de fuente extranjera. Y como estás pasando por Cavalli, la ley del impuesto a la renta él lo ha nombrado como retenedor y te va a retener 5%. Pero si es a través de una cuenta BUS, en este caso que no va a pasar por Cavalli, sino es como que básicamente lo estuviera realizando como que con un broker internacional fuera de la bolsa de valores, entonces tú mismo tienes que realizar la declaración anual de renta de fuente extranjera al finalizar el año y sumarlo a tus rentas de trabajo, porque no está pasando por Cavalli. José nos dice, si en un mismo año compro acciones y estas acciones bajan y las vendes perdiendo, ¿eso también se declara? ¿Sería un favor porque estás perdiendo? Bien, José, si tú estás comprando acciones y esas bajan, como le indicamos, José, únicamente nace la obligación de que tú pagues el impuesto cuando tú realizas la venta y tienes una ganancia. Entonces, si tú realizas una venta en la bolsa peruana de Perú y ha realizado una venta y esa venta ha determinado una pérdida, esa pérdida te va a servir siempre y cuando, ya que es el detalle, y eso es un punto importante que también lo vamos a ver en el seminario, es que tú puedes deducir tus pérdidas por venta de acciones de la bolsa peruana. Puedes deducirlo. Si tú durante un año te va mal y en determinado momento sales de una venta con pérdida, esa pérdida, si es que la empresa no cuenta con presencia bursátil, sí puedes deducir esa pérdida dentro de tu declaración anual. Cuando vas a realizar tu declaración anual al finalizar el año, dentro de tus rentas de segunda categoría, vas a colocar todas las ganancias que has tenido y te aparece un casillero para que puedas colocar las pérdidas que has tenido durante ese año y ese casillero es en negativo, o sea, resta a la ganancia que has tenido. ¿Y qué determina? Una base menor y consecuentemente un impuesto menor a cancelar. Eso también lo vamos a ver en nuestro seminario. Entonces, sí puedes utilizarlas a tu favor esas pérdidas, pero tienes que recordar que no tengan presencia bursátil, porque si tú vendes, por ejemplo, un cerro verde, presencia bursátil, y te fuiste en pérdida, no vas a poder ello de utilizarlo a tu favor. Bien, ahora nos indican cuando se declara la venta de acciones, la ganancia se considera las comisiones de compra y de venta. Luis Rodríguez nos consulta ello. Bueno, en este caso, Luis, ese es un tema muy importante y está terminado con el costo de la compra, ¿no? ¿Cuánto o qué implica el costo de unas acciones? ¿Solamente lo que hemos pagado por las acciones o dentro de nuestra póliza también las comisiones, los pagos que se realiza en la BBL y todo ello? Esa parte la vamos a desarrollar en el seminario paso a paso. Vamos a revisar una póliza en vivo y de esa póliza vamos a indicar cuál de estos conceptos vamos a poder nosotros considerarlos como parte de nuestra compra para restarlo a la ganancia y, bueno, el monto de ganancia sea menor y consecuentemente hay un tributo menor. Eso lo vamos a hacer. Te doy más bien un detalle. En compra sí se puede considerar algunos tipos de comisiones y algunos tipos de pagos realizados a la ABL como parte de tu compra. Sí, en la venta, más bien te digo, allí no se va a poder. Eso lo vamos a ver en el seminario.
ya, Samuel volvió a consultar sobre que vende y compra acciones en la bolsa de valores extranjera por una SAP. Entonces, como es renta de fuente extranjera, tú solamente vas a tributar por renta de fuente extranjera, Samuel. O sea, no, nunca vas a tributar por renta de fuente local, ¿no? ¿Por qué? Porque es un ingreso que está dando en una empresa constituida en el extranjero y eso califica como renta de fuente extranjera. ¿Hasta cuándo tengo para declarar el año 2022? El año 2022, que ha terminado en 31 de diciembre, tienen para declararlo entre marzo y abril de este año. Se ha emitido o ha salido un cronograma que, de acuerdo a tu último dígito de RUC, te indica exactamente el día máximo que puedes presentar tu declaración anual. Va a comenzar la segunda semana de marzo ya las declaraciones, pero el formulario va a estar habilitado desde el 6 de marzo del presente año. Entonces, desde el 6 de marzo, tú deseas, si deseas, ya puedes adelantarte a presentar tu declaración. Nosotros, cuando vamos a hacer el seminario, vamos a verificar cómo realizar toda la declaración paso a paso para que desde el día 6 de marzo tú puedas realizar tu declaración paso a paso, e inclusive si es que tienes algún tipo de devolución, también vamos a ver cómo se generaría el tipo de devolución en esos casos. Berlín nos pregunta, ¿en todos los casos la declaración es anual o existe un caso en el que es mensual? En principio, en todos los casos es anual, Berlín, en todos los casos, pero hay una excepción a una declaración mensual, que muy pocas veces se da. Cuando tú ingresas a la plataforma de SUNAT para realizar tu declaración en renta de segunda categoría, también hay una pestaña que te permite declarar por venta de acciones. Y todos se preguntan, ¿y qué es eso? Pues ese formulario, que es el formulario de renta de segunda categoría, donde declaras tu venta de inmuebles, tus intereses que te han pagado por ganancia de capital. La excepción a la declaración de acciones ahí es cuando en la bolsa de valores se ha dado una venta donde tú tenías que tributar por renta de segunda y cabal y no te retuvo. Entonces, como no te retuvo, corresponde a la persona natural que tuvieran, en este caso, que haberle realizado la retención, él mismo realizar la declaración. Tiene que realizar la declaración con la finalidad de poder regularizar ello oportunamente. Juan Pulque nos indica, quisiera saber si es que siempre en la bolsa extranjera se descuentan el 30% o es porcentaje de la ganancia. En este caso, si hablamos del Nasdaq, va a ser el 30%. Eso va a depender del país en el que inviertas, Juan. Si tú inviertes en Japón, inviertes en Tokio, inviertes en España, en otros países, la tasa de retención por impuesto va a cambiar. Y también habría que ver, en este caso, cuál sería el país con el cual tú estás declarando para oportunamente realizar la determinación de cuánto es el impuesto que te tocaría pagar. Luis nos indica cómo se declararía la compra que realizó en él de las acciones que lo pagaron como dividendos y no retuvieron nada. ¿A qué te refieres con eso, Luis? O sea, ¿te pagó dividendos en él? ¿A eso te refieres? Si en este caso en él te realizó el pago de dividendos, en principio en él te ha tenido que retener por el pago de esos dividendos, porque si él no te retiene por el pago de esos dividendos, automáticamente incurre una multa por no retener, y esa multa es gravosa, es alta para él. Entonces, probablemente no lo has visto, en todo caso te recomendaría que tú realices la consulta con él directamente a Relaciones con el Inversor para que dé tu constancia de retención de dividendos. También las SAP, las mismas SAP, en Renta 4, por ejemplo, yo tengo mi cuenta de Renta 4 y anualmente, ya desde febrero, yo le pido que me dé el reporte de todos los dividendos que me realizó el año pasado. Y el mismo Renta 4 me da un listado de todo lo que me han retenido. Y en base a ello, ya tengo el listado para poder realizar la declaración dentro de mi plataforma, dentro de mi declaración anual. ¿Sí? Bien, entonces, yo creo que hemos contestado las preguntas más frecuentes. Amigos, espero que les haya gustado estas 16 preguntas. El seminario, este webinar ha sido grabado. Nosotros lo vamos a subir al canal. No se olviden de seguirnos. Nosotros estamos registrados como Praxis Tributaria. Tenemos un canal de impuestos en YouTube donde también van a poder encontrar mayor información sobre el tema. Nos buscan así como Praxis Tributaria. Y acá estamos. Entonces, tenemos varios videos, no solamente sobre bolsa, tenemos también videos en el canal de Facebook sobre tributación avanzada en cualquier otro tema que viene a ser de tributación. Y para los que quieran complementar un poco más ello, acá ingresan a la Praxis Tributaria
y tenemos una lista de videos donde también pueden ustedes, si quieren aprender un poco más sobre tributación en bolsa, tenemos sobre las multas, que va a pagar todo bolsero, cómo calcularlos, pérdidas por venta de acciones tanto en bolsa extranjera como bolsa peruana. También tenemos un webinar que ya lo hemos, en este caso, realizado la semana pasada, donde también hablamos sobre todos los temas, dividendos locales, dividendos extranjeros. Tenemos también cómo tributan por ventas por ganancias peruanas y ventas extranjeras, y también qué es lo que nos retiene Cavali. Entonces tenemos todo ello para que ustedes puedan seguir aprendiendo más sobre esto. Espero que les haya gustado. Mira, ahora para ya terminar, el seminario en este caso, José, es 180 nuevos soles y incluye lo que indicamos hace un momento. Va a estar incluido, este es el seminario, el índice del seminario. Vamos a hablar todo lo que es desbalance patrimonial para que puedan no solamente, en este caso, llevar en cuenta el tema de sus ingresos por bolsa de valores, sino también cualquier otro ingreso por renta de cuarta, quinta categoría, todo lo que es renta de segunda categoría. Vamos a hablar cómo calcular la renta de segunda categoría. Vamos a hablar sobre si esas comisiones que nos aparecen en nuestra póliza de compra-venta se pueden deducir o no se pueden utilizar para determinar nuestra ganancia. También aquellos gastos por brokers internacionales que recibimos se pueden considerar, no se pueden considerar. Cómo regularizar el tema de las rentas por ganancias exoneradas. También vamos a ver cómo es el impuesto o en qué momento se genera el impuesto que vamos a pagar. Vamos a hablar un poco más sobre renta de fuente peruana, qué otros alcances tiene, qué otras implicaciones tiene para el inversor, renta de fuente extranjera. Vamos a ver cómo calculamos estas pérdidas por renta de fuente extranjera. Les doy un dato curioso, la renta por las pérdidas, por esas pérdidas que hablamos en algún momento, que se neteaban del extranjero, tanto ganancias como pérdidas, no tienen una excepción esas pérdidas, que tú vas a compensar con tus ganancias de afuera del extranjero, tienen una limitación, que no puedes considerar aquellas pérdidas obtenidas por empresas que están constituidas en paraísos fiscales o en países de nula o baja imposición, porque así lo indica la ley del impuesto a la renta. Entonces, Intercorp es renta de fuente extranjera. Si he tenido una pérdida allí, no voy a poderla compensar con mis ganancias del extranjero. ¿Por qué? Porque Intercorp está constituida en las Bahamas y nosotros, si verificamos el reglamento de la ley del impuesto a la renta, nos indica qué países considera Perú como paraísos fiscales, está las Bahamas. Entonces, esa renta o esa pérdida por esa empresa de renta de fuente extranjera no vamos a poderla compensar con nuestras ganancias, tienes que sacarla. Mayores detalles de realizar eso o cómo obtener el listado, yo también lo vamos a hablar en el curso. También vamos a hablar cómo se determinan todo este tipo de ganancias para determinar por comisiones, por dividendos, el impuesto retenido, cómo lo vamos a tener para poder deducir parte del impuesto retenido en el extranjero. Vamos a ver todas las infracciones, cómo subsanar, cómo poder regularizar todos aquellos temas que los siempre tienen en este caso los inversores. Finalmente, cómo presentar tu declaración anual, ¿no? Paso a paso, que eso es lo más importante y que, bueno, les va a quedar ya para ustedes para futuras declaraciones anuales. Ya para despedirnos, nos quedamos con la última pregunta de Vero Asensio, que nos dice, en el caso de un broker que cobra comisión de compra y venta, ¿cómo calculamos la ganancia para poder pagar impuestos? Se obvian las comisiones, gracias. Ahí tendríamos que ver, analizar primero, Vero, de qué tipo de compra y venta estamos hablando. Si son compra y venta por venta de acciones peruanas y compra y venta por acciones de fuente extranjera, es del exterior de Nasdaq. En estos dos tipos de operaciones es diferente el modo de cómo calcular o no la ganancia. En algunos sí vamos a poder incluir las comisiones de compra y en otros vamos a poder simplemente considerar en la compra, pero no en la venta. Vamos a hablar de ello todo absolutamente a detalle. Eso se denomina costo computable. Bien, entonces ya tenemos todas las preguntas. Espero que les haya gustado, amigos. Me voy despidiendo, en este caso, de ustedes. Cualquier información que desean, en este caso, sobre el seminario, pueden hablarnos directamente a Praxis Tributaria, o si no, les voy a dejar mi número. Voy a dejar mi número, a ver un momento. Ya, entonces, les dejamos en este caso
el número para los que quieren mayor detalle. También ustedes entrando a cualquiera de nuestros videos en la página de YouTube van a poder encontrar en el banner, en la descripción, mayor información sobre el seminario y para que puedan comunicarse a ello, ¿no? Les repito el número. Ya, entonces, les voy dejando el número, el anterior me equivoqué. Entonces, eso ha sido todo, amigos. Espero que les haya gustado y les haya servido. Un gusto poder compartir con ustedes estas novedades sobre la tributación en bolsa y que tengan muy buenas noches. Ha sido un gusto. Cuídense. Muy buenas noches.